Bueno, buenas noches. Para aquellos que van a ver el video mañana, voy a grabar la clase de rentas porque es un tema que necesito explayar bien, quiero tomarme mi tiempo. Algunas personas van a entrar que me dijeron que iban a acompañar la clase, que vienen bien para las preguntas y para el seguimiento y para ver si más o menos me siguen con el planteo, si se escucha bien y ese tipo de cuestiones. Pero bueno, así ya tienen el video cargado y nada más. ¿Sí? Como dije otras veces, con esta situación de la pandemia se han exacerbado todas las actividades mías y bueno, prefiero grabar en este horario para poder cumplir con todo. ¿Sí? Vamos a trabajar con rentas. Les voy a pedir que después voy a hacer otra nueva publicación para preguntar qué dudas tienen y qué otras cosas podemos hacer. Posiblemente les grabo algunos ejercicios más. Pero con rentas es un tema vital, muy importante, donde buena parte del resto de la materia va a trabajar con rentas. Entonces, que ustedes no entiendan este tema suele traer complicaciones. De la misma manera que pasa con tasas y con todo lo que vimos hasta ahora. Son temas que se van trabajando muy encadenadamente. Gracias, Carla. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de dar un correcto pantallazo de lo que es rentas. Hay muchas cosas que aclarar y que creo que es un video que van a tener que ver varias veces desde el inicio, porque en lo común, en los errores de resolución, de ejercicios o de dudas, es errar en la teoría, errar en los conceptos. Y rentas tiene conceptos muy claros. Entonces, cuando uno erra en estos conceptos, vamos a tener ese tipo de dudas. Por eso que voy a arrancar clasificando las rentas. Vamos a arrancar caracterizando lo que vamos a hacer en esta parte de la materia. Y si ustedes se rigen estrictamente por esta caracterización, difícilmente van a tener problemas al trabajarlo. Digo, seamos claros en algo. Cuando uno describe una renta, da una cierta cantidad de características que hacen que uno unívocamente trabaje de una manera. Entonces es como ir uniendo con flechas. ¿Sí? Son cuotas de tal característica, se pagan de tal forma, entonces es una renta que se hace de esa manera. ¿Sí? Digo, para los docentes cuando explicamos esto, a veces es frustrante corregir un examen y decir, ¿cómo puede ser que tenían un solo pago y armaron una renta? Entonces tiene que quedar claro que una renta es una sucesión de pagos. Una sucesión. Entonces tiene que haber dos o más pagos. De hecho, va a haber una característica que nos va a llevar a que de la única forma que nosotros trabajemos una renta sea que se cumple eso. Entonces, cuando alguien me dice, no, hice una renta de un pago y aplica la fórmula, es porque no entendió el concepto. O cuestiones como no saber si estoy ahorrando, si estoy generando un fondo o si estoy pagando una deuda. Digo, y ese es un concepto de lectura. No es un concepto muy fuerte a trabajar. Entonces, tenemos que ser muy claros con eso. Y ustedes tienen que acompañar con la lectura que lleguemos al momento en el cual tengan que aplicarlo. No me gusta hablar de los exámenes solamente. Que tengan que aplicar una renta y con el hecho de las características que leen puedan darse cuenta. Entonces, vuelvo a defender esta cuestión de trabajar clases grabadas. Digo, ¿van a poder retomar este video? Sí, lo van a poder retomar cuantas veces necesiten. Ahora, lo que necesitamos es que ustedes hagan la lectura, hagan el seguimiento, hagan las preguntas que hagan falta, ¿sí? Seguramente durante la práctica y demás, y el concepto de rentas no va a ser tan terrible. Terrible porque, francamente, cuando uno vea pagos con una S grande al final, se va a entender que es una renta. Y son pagos que tienen una característica particular, por ejemplo, que son equidistantes, o sea que la separación entre los periodos es siempre la misma. ¿Por qué aclaro esto? Porque hemos hecho ejercicios donde había sucesiones de pagos, pero si yo digo 30, 60 y 120, es como que el último pago se escapó. Entonces no son tres pagos equidistantes, hay dos pagos iguales, pero el tercero se fue. Eso no hace una renta de tres cuotas. Ahora, si yo tuviera 30, 60 y 90, tengo tres periodos similares, entonces tengo una renta de tres periodos, de tres cuotas. Entonces son conceptos muy puntuales que vamos a ir trabajando, que obviamente los que se desconecten lo entiendo, Jacqueline, no es problema.
Pero digo, que vamos a ir trabajando y a la gente que está en vivo me puede ir frenando diciendo, profesor, ¿por qué dijo tal cosa? Lo vamos viendo. Pero van a ver que no es que van a tener problemas para entenderlo. Lo que van a tener que hacer es después juntarlo todo. Entonces voy a arrancar con una explicación básica del tema y después voy a ir avanzando con la clasificación de las rentas para que entiendan todo lo que vamos a ver y no vamos a ver. ¿Sí? Bueno, como siempre, le apunto a la hoja. Yo voy mirando las preguntas que me vayan haciendo, así que les pido que me vayan frenando si en alguna palabra o algún concepto no está. Me dijeron que se escucha bien, así que arrancamos, ¿sí? Entonces, quizá lo más importante para este primer concepto que vamos a trabajar de rentas, esta primera clase de rentas, que solamente le vamos a dedicar unos cuantos videos, así llegamos de la manera correcta. Rentas, ¿sí? Lo primero que tenemos que pensar que una renta es una sucesión de pagos equidistantes. O sea que están a una misma distancia, ¿sí? En esta cuestión de ver rentas y ver de pagos equidistantes, nos vamos a encontrar con dos tipos de rentas súper básicos, muy directos, ¿sí? Que conocemos como valor actual, ¿sí? Y después vamos a ver el otro concepto que es el de valor final. ¿Qué es un valor actual? Al cual vamos a llamar valor actual. Es propiamente cuando se evalúa el capital al inicio. ¿Sí? Y esto tenemos que tener en cuenta una cosa, porque a veces el concepto en sí mismo, ¿sí? Tiene que, a veces hasta se puede confundir por cómo uno lo trabaja. Típicamente son los préstamos. Pero, ¿qué va a pasar? Yo en el momento cero, ¿sí? Hago una evaluación del capital, o sea, de ese valor actual, que me va a permitir transformarlo en una sucesión de pagos. Pago en el momento 1, pago en el momento 2, pago en el momento 3, pago en el momento n. ¿Sí? Y yo lo que tengo son n cantidad de pagos. ¿Cuál es el asunto con esto? Vamos a poner un pequeño ejemplo. Un ejemplo, que es una deuda que se paga en cuotas. Entonces, al hablar de una deuda, ¿sí? ¿Qué es mi deuda? Mi deuda es justamente ese valor actual. ¿Por qué las deudas típicamente son valores actuales? Bueno, porque yo contraigo una deuda cuando, evidentemente, o me dieron plata, o me dieron un bien, o me compré algo, entonces generé un monto de deuda. ¿Y ese valor actual qué va a ser? El valor que tiene esa deuda hoy. Y entonces, si esas deudas se pagan cuotas, ¿qué incluirán todas estas cuotas? Bueno, evidentemente, todas esas cuotas van a incluir intereses. ¿Y por qué en esta materia tan capitalista y financiera dice me van a incluir intereses? Bueno, básicamente por el concepto de valor tiempo del dinero, porque si me prestan plata nadie me la regalaría por cuotas y nada más. Entonces yo voy a tener un valor actual y cuotas que van a incluir intereses. O sea, n cuotas que incluyen intereses. ¿Sí? ¿Por qué esos intereses? Bueno, si no, no te presto la plata. Es una cosa, pagátelo vos y listo. No, yo te lo pago, te doy el préstamo. Y lo que hago es, las cuotas me permiten cancelar esta deuda y pagar los intereses que le correspondan a la persona que me prestó la plata. ¿Sí? Otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo puede ser un capital que se ahorra para retirar en cuotas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo agarré mi capital, pero lo retiro en cuotas generando ¿qué cosa? Generándome intereses. Ese ejemplo
es el que más les cuesta entender cuando se los planteamos del otro lado. ¿Qué pasa si en vez de hablar de debo plata, saco un préstamo, es, che, pongo plata en el banco y la retiro por cuotas? Es el otro lado de un préstamo. Nada más que en vez de ser yo el que recibo el préstamo, soy yo el que doy el préstamo. Y lo que hago es ganarme intereses por las cuotas que me pagan. Entonces, mirarlo como un préstamo o como soy el banco y di un préstamo, es lo mismo. Lo que es importante es decir que la plata se evalúa al inicio. Por eso vemos que la plata está en cero. Y ningún préstamo arranca si yo no tengo las plata. ¿Sí? Digo, si yo me quiero comprar mi calculadora y a mí me dan la calculadora, ahora genera una deuda. Me prestaron el capital equivalente a la calculadora. Yo me la quedo. Ya está, es parte de mi capital. Pero ese capital me lo tengo que devolver. Entonces lo pago en cuotas. Lo del plazo fijo, Daniela, fíjate una cosa. Un plazo fijo normalmente es un capital que retiro en una única cuota. Y eso no representa una renta. Ahora, si yo hiciera una cosa, me planificara para que todos los meses le saque una partecita de capital interés, ese cálculo que me va a decir, che, si yo pongo 10.000 pesos hoy, ¿cuánto podría retirar mes a mes para que en el 10º mes me quede sin capital? Claro, cada vez que retiro una parte de capital y de intereses. Ahora, un plazo fijo típicamente, ¿qué es? Un único depósito que se transforma en un único pago al final. Entonces eso no pertenece a lo que son las rentas. Por eso es que digo una cosa, uno al ver esta parte de la materia, en un examen en el cual incluye interés simple, compuesto, descuentos y demás, ¿sí? Me encuentro con que dicen, pero es un solo pago y yo quiero hacer una renta de un solo pago. No, las rentas, como dice Franco, son cuotas, de 2 para adelante. Y con un concepto muy importante, el de lo que sean equidistancias. O sea, la distancia entre las cuotas tiene que ser siempre igual. Si no es igual, no va a ser una renta. O serán varias rentas. Ya lo vamos a ver. No, a ver, vamos a ver una cuestión, ¿sí? Daniela, en rentas yo siempre voy a tener una única evaluación del capital, en algún momento. Ahora estoy viendo el valor actual, después voy a ver qué pasa cuando hacemos valor final. Lo que yo agrego o pago son cuotas, pero la evaluación es única. O sea, yo digo, una deuda, ¿yo qué hago? Tomo una deuda y la pago en cuotitas. Fantástico, por la calculadora yo ya me la quedé. Eso generó la deuda. Sí te puede pasar en algún otro momento que vos venías pagando una deuda diciendo, che, voy a comprar una segunda calculadora. Pero la segunda, ¿qué pasa? Es, che, debo parte de la primera más la segunda. Bueno, ahí lo que hacemos es una refinanciación de deuda y armas una nueva renta. Pero tu renta original, ¿qué era? Tu calculadora a pagar en cuotas. Y vamos a ver, que eso es algo que nos preocupa mucho y no es tan terrible. ¿Qué pasa cuando tengo que cambiar una renta? No es una locura, ¿sí? Lo que sí el concepto de valor actual es concepto de algo que evalúo al inicio y se paga posteriormente en cuotas, ¿sí? Se pagan, me las pagan, no importa. El tema es que la evaluación está al inicio. Necesariamente, y para poder introducir bien el tema y que entiendan la diferencia, les voy a presentar lo que es un valor final para después presentar toda la clasificación de rentas, ¿sí? Les pido que hagan como están haciendo ahora, ¿sí? Que vayan preguntando a medida que yo voy haciendo, porque eso es lo que va a permitir no avanzar si tienen dudas. Y de hecho, para los que estén en la clase grabada, van a ver las dudas que tengan con esto. Es un caso de rentas los alquileres, ¿sí? Ahí la pregunta de Carla es, en caso de los pagos de alquileres, que lo da el ejemplo en la teoría. Sí, hay un detalle. ¿Sabes por qué el alquiler es una renta? Porque a mí me dan un capital, me dan un departamento, ¿sí? Todo junto, ¿sí? Me prestan un departamento. Y eso es todo un capital junto. Entonces decís, bueno, pero no me lo voy a quedar. Sí, te lo estás quedando mientras lo usas. Y tu renta dura en tanto y cuanto vos uses ese departamento. Si no lo devolves nunca, es infinito. Y si lo ves antes, devolverás lo que te prestaron. Esa es una renta muy particular que se llama renta perpetua. Y la vamos a ver después como una de las rentas a clasificar, ¿sí? Es un tipo de renta, es un ejemplo. Quizá lo que más te genera dudas es que la palabra que se usa es un alquiler me da una renta.
Sí, bueno, justamente es eso. Lo que tiene bueno la persona que compra un departamento y lo alquila es que esa renta sigue para adelante, ¿no? Salvo que la persona se vaya y no lo logre alquilar, lo bueno es que me da una renta constante y periódica, ¿sí? De hecho, fíjate que los alquileres son periódicos, son mensuales, ¿sí? Y en el alquiler, el capital es el inmueble, lo que me prestan. Hay un caso muy particular, o sea, que yo no me lo quedo del todo, o sea, que es mío mientras lo pago y después lo tengo que devolver. Fantástico, es un modelo de rentas, el cual de hecho vamos a explicar específicamente, ¿sí? Pero claro, el que te alquila, ¿qué tiene que hacer? Todos los meses pagarte. Esto para el que compra el departamento ese, ¿qué le está generando? Una renta de cobros, ¿sí? Está bueno el ejemplo, es bueno el ejemplo siempre. Ahora, si yo tengo una deuda, sea un departamento, sea un préstamo en efectivo, sea la calculadora, que se genera en el momento cero, eso es un valor actual. Vamos a tener una segunda renta, ¿sí? Que en realidad en vez de trabajar hoy, vamos a trabajar a futuro. Y eso es lo que se conocen como los valor final. Las rentas de valor final. ¿Y qué significa eso? Vamos a la hoja y lo explicamos. Un valor final, ¿sí? De hecho, sé que hoy iba a subir la otra clase el otro profesor, así que siempre, si pueden ver varias clases, no sé si alguien la vio. Creo que se la cargaba Vigo hoy en la mañana, no me acuerdo el horario. Un valor final hace que la evaluación se hace al final de los pagos. Entonces, ¿qué quiere decir? Es la sucesión de pagos finaliza con la valuación del capital. Por eso que si típicamente al valor actual decimos que es una amortización barra un préstamo, ¿sí? Vamos a decir que típicamente un valor final es lo que se conoce como una imposición, ¿sí? Y esa imposición típicamente es un ahorro. ¿Y esto por qué? Si yo tengo que ahorrar algo, si tengo que ahorrar plata, ¿sí? Piensen los que se fueron de viaje egresados y dijeron, che, me quiero pagar el viaje egresados, ¿cuánto vale? Y hoy valen fortuna esas porquerías. Ahora, claro, como yo sé que en el futuro, en el momento que yo tenga que hacer ese viaje, el valor final de eso es un montón de plata, lo que decido es hacer otra cosa. De hecho, es típicamente como se gestionan los viajes egresados, ¿sí? Ahora voy a aclarar la pregunta que me hizo Lucas, ¿sí? Que va a ser muy particular lo que me está diciendo Lucas. Ahora te voy a contar el caso de los alquileres de los 6 meses. Digo, entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, yo lo que hago es empezar a pagar cuotas que me permitan, cuando llegue el momento de hacer el viaje, ¿sí? Poder viajar, ¿sí? Puedo hacer el dibujo como corresponde, ¿sí? Entonces, imagínense que yo arranco en el momento 1, 2, 3 y en el momento n tengo el valor final. Quizá la parte interesante de esto es que hace un ratito, cuando hicimos un valor actual, este era el capital. O sea, la deuda era el capital. Y las cuotas eran cuotas de capital más interés. Ahora lo que vemos en un valor final es que las cuotas son el capital. ¿Por qué? Cuando uno hace un ahorro, lo que uno deposita es su plata. No son intereses, depositas plata tuya, que estás ahorrando todos los periodos. O sea, primer periodo, segundo periodo, periodo N, todo es capital mío. Y lo que se logra en el valor final es justamente capital más los intereses generados. ¿Y esto por qué? Supónganse que yo quiero hacer este viaje al final, ¿sí? Y quiero gastar 300.000 pesos en el viaje. Digo, ¿tendré para poner 300.000 pesos todo junto? No, la verdad ni loco. Pero me encuentro con una situación, que si yo empiezo a ahorrar mes a mes, cada vez que ese mes
pase, gana intereses. Si esta plata obviamente la deposito en una entidad financiera. Y cada cuota, hasta que llega al final, va generando intereses. Entonces, el hecho que uno tenga un valor final es típicamente un ahorro. ¿Por qué? Porque uno quiere generar un capital a futuro. Quiero lograr este valor final. ¿Y con qué lo logro? Con mi plata más los intereses que vaya generando, ¿sí? Digo, yo estoy explicando la parte teórica fundamental de lo que vamos a aplicar. Después, cuando vayamos a las fórmulas, veremos cómo se gestiona esto, ¿sí? Entonces, lo que voy a decir es lo siguiente. Si yo tengo que tomar un ejemplo de esto, necesito juntar fondos para dentro de n periodos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Comienzo a realizar depósitos a un fondo que me paga intereses. Entonces, fíjense, acá lo que hago es, mi propio capital lo impongo a intereses y eso me genera un capital más intereses en el final. Mi situación de valor final es una situación de previsión, porque yo sé que esa plata la voy a necesitar. Mientras que en el caso anterior, como yo lo que hago es tomar un préstamo, el hecho de no tener la plata y no haberla juntado me va a obligar a mí a pagar intereses. Entonces, acá los intereses son algo negativo, que los pago porque evidentemente no tengo fondos y tengo que compensar con intereses al que me la prestó. Mientras que acá, ¿qué son? Son un ahorro. Entonces, todos los intereses que se generan acá son fondos que logré juntar por anticiparme. Entonces, si en vez de hacer el viaje dentro de X tiempo, lo quiero hacer ahora, pago los 300.000 pesos, pero ese viaje me va a costar mucho más caro. ¿Por qué? Porque tengo que pagar los 300.000 pesos más los intereses involucrados. Mientras que en el caso de un valor final, ¿qué voy a tener? Voy a tener que viajar acá, y como voy a viajar acá y vale 300, por ahí termino pagando 180. ¿Por qué? Porque el resto se lo saco con los intereses. ¿Sí? Bueno, siempre depende de la tasa involucrada, ¿no? Si la tasa es muy alta, los intereses son muy buenos, por ende, llega un valor más bajo. ¿Sí? O sea, de haber pagado un valor más bajo y lograr mi objetivo. En este país, con la situación de inflación que se ha dado en los últimos años, este valor final es de dudosa aplicación, porque muchas veces uno dice, bueno, pero si yo lo que hago es esperar hasta el final y pagar el viaje acá, posible en viaje no vale más 300, vale 620. Entonces, eso hace que yo, en muchos casos, con las tasas de interés que hubo, prefería endeudarme y pagar que juntar y pagar al final. ¿Sí? Eso si mezclamos la materia con los temas de inflación. Lo que nos vamos a dar cuenta que esta parte de la materia no va a necesitar que yo haga un análisis específico de cómo es que son mis tasas reales o si gano o si pierdo en términos de inflación. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Entonces, lo que voy a decir es, todo el análisis, tanto de valor actual como valor final, va a ser en términos nominales. Por ende, no nos metamos con un tema de inflación que va a ser poco álgido en este momento. Entonces tenemos, ¿qué es un valor actual? Un valor actual es un préstamo. ¿Qué es un valor final? Un valor final típicamente es un ahorro. Ahora, para nosotros trabajar adecuadamente esto, y lo van a ver en el libro de Clara Esperanza cuando arranquen a ver la lectura, vamos a tener que trabajar con una clasificación, ¿sí?, que nos va a permitir entender cómo es que cada tipo de renta se trabaja, ¿sí? Insisto, quizás lo más difícil para ustedes, vamos a cambiar la cámara, ¿sí?, lo más difícil es decir, bueno, ¿y por qué uso un valor actual, un valor final? Es lectura. O sea, traten de centrarse en el problema. Digo, un problema de 4 filas, que tienen 4 líneas, por apurarse a leerlo, termina siendo un valor actual cuando es un valor final, y la verdad es que el ejercicio es un desastre, ¿sí? Ahora, si nosotros lo que decimos es,
yo lo que tengo es un valor actual. ¿Por qué tengo un valor actual? Bueno, mira, saqué un crédito para pagar hoy mi casa. La evaluación es de hoy. Y pagás la casa, vas y la pagás. ¿A quién le debes? Y le debes al banco. Entonces, claramente hay una situación de valor actual. Y eso es lo que a veces uno dice, pero el enunciado estaba claro. O sea, que hagan una lectura más precisa, tómense el tiempo. Yo siempre les digo cuando practican, hay una práctica que uno no toma en cuenta. Uno hace cuentas, hace ejercicios, tienen que practicar lectura. Tienen que practicar qué dice un ejercicio para encarar o una renta de valor actual o una renta de valor final. Así que esa lectura la tienen que practicar, ¿sí? De hecho, se dan cuenta muchas veces cuando el profesor está haciendo ejercicios o estoy haciendo ejercicios yo, y dicen, mira, yo leí otra cosa. Porque la interpretación es muy parte de los enunciados, ¿sí? Entonces les pedimos que más allá de la clasificación específica, que sean muy cuidadosos al momento de leer ejercicios, ¿sí? Quiero meterme en el libro de matemática financiera, así les digo dónde está la página y sobre qué vamos a trabajar este tema, para que no tengan problemas al momento de seguir el tema cuando lo vayan a leer, ¿sí? Y voy a arrancar con la clasificación de rentas completa, ¿sí? Obviamente, esperen que se me abre el archivo, obviamente el tema de rentas va a aparecer en la página 49, está inflación y tasa aparente. Denme un segundito, así ya tengo el libro acá. Tengo una versión impresa del libro yo. En un ratito busco. La página 75, fantástico. ¿Vieron? Lo bueno de tener alumnos atentos. 75 está rentas. Fíjense que las rentas hacen, ¿sí? Lo van a ver directamente en el enunciado, hacen un tema de separación que dice, desde el índice, habla de rentas temporarias, pagos iguales, vencidos e equidistantes. De hecho, van a ver que en todas las explicaciones agrega la palabra equidistantes. Y es muy importante, porque si no son equidistantes no son rentas. Pero después hace otras palabras. Por ejemplo, habla de constantes, ¿sí? Habla de adelantados y vencidos. O después habla de temporarias, pero después habla de perpetuas. Entonces lo que voy a hacer para aclarar esta situación y que no sea un calvario es decir, che, ¿y cuál es el tipo de rentas que vamos a ver ahora? Bueno, ahora vamos a ver la clasificación de rentas justamente para eso, ¿sí? Para que no sea un problema al momento de encarar los pagos, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar. Quizá lo más molesto de las rentas cuando lo van a trabajar es cuando empieza a usar las letritas, ¿sí? Usa una A, una S. No se preocupen que los vamos a ir orientando adecuadamente. $73, $74. La clasificación de rentas está directamente en la página 75, ¿sí? Y voy a aprovechar, ¿sí?, para tomarme del libro y que después que ustedes también se acostumbren a leer el libro, que no es un detalle menor, ¿sí? Les voy a aclarar en la hoja, es clasificación de rentas, página 75, ¿sí? Así cuando ven la hoja no es una locura. Vayamos mi soporte del libro, del celular me falló. Tengo que arreglarlo. Bueno, en esa clasificación de rentas vamos a ver, ¿sí?, una primera clasificación muy importante que habla de, según el momento del pago, según el momento de pago de cuotas. Y dice, en esa clasificación, que existen los pagos vencidos, ¿sí?, los pagos vencidos y los pagos adelantados. ¿Qué va a hacer esto? ¿Sí?
Tengamos en cuenta una cosa. Cuando habla de rentas de pagos vencidos, dice las cuotas se pagan se pagan en cero, ¿sí? O se depositan al final del periodo, ¿sí? Para ver esto, yo también lo que voy a hacer es aclararlo en la gráfica, en un gráfico. Imagínense que ustedes tienen un periodo, ¿sí? Momento 0, momento 1. Una renta vencida quiere decir que se paga al final del periodo, ¿sí? Yo siempre digo que esta clasificación es poco feliz porque cuando uno la ve en valor actual y en valor final, genera dudas, ¿sí? Lo que vamos a ver es que la segunda clasificación, cuando dice que la renta es adelantada, ¿qué dice? Es, las cuotas se pagan o depositan al principio del periodo. Y ahí una aclaración que hicieron ustedes hace un ratito es, che, los alquileres, bueno, los alquileres típicamente son algo adelantado. ¿Por qué? Porque yo suelo pagar al inicio del periodo. O sea, yo arranca el periodo y yo ya hago el primer pago, ¿sí? Ahora van a ver una cosa. Si yo arranco acá, la siguiente cuota también va a estar acá, porque son una sucesión de pagos. El tema es más que nada cuándo arranco, cuándo termino. Entonces, rentas vencidas van a arrancar vencidos los periodos, y así todos los periodos vencidos, mientras que las rentas adelantadas van a arrancar directamente en cero. Cuando les explique valor actual y final, van a ver que va a ser muy importante cómo encarar esto de una manera más práctica, no solamente por esta explicación. ¿Se entendió el primer concepto de anotado y vencido? Lo vamos a entender mejor, ¿sí? Seguramente con valor actual y final específicamente. Segundo detalle, ¿sí? Según su duración, ¿sí? Y ahí habla de dos tipos de clasificación. Unas que son temporarias. ¿Y qué es temporario? Temporario es que tiene una fecha finita de cuotas. O sea, digo, si yo voy a comprar una tele, no puedo comprar una tele en 700.000 millones de cuotas, infinitas cuotas. No, voy a tener un límite de cuotas. Voy a tener desde un momento 0 hasta un momento n y tengo una cantidad de cuotas. Ahora, ¿qué pasa cuando la renta es perpetua? Renta que es muy particular para nosotros. Y esa renta, en vez de tener una n, tiende a un infinito. ¿Qué quiere decir? Que en realidad jamás dejaré de pagar cuotas, ¿sí? Entonces, cuando hace un rato nos contaba el compañero, nos preguntaba, che, ¿qué pasa con los alquileres? Pensémoslo de esta manera. Un alquiler es una promesa de pago que va a durar en tanto y en cuanto yo no devuelva el departamento que me prestaron. Departamento, casa, auto, lo que quiera alquilar. Ahora, si yo hago una renta en base a un departamento, yo no estoy pagando el departamento, estoy pagando el uso. Entonces, ¿por qué la renta de un alquiler típicamente es una renta perpetua? Porque hasta que yo no pague algo de capital, siempre voy a pagar. Y si toda mi vida pago, bueno, me moriré y bueno, dejaré de pagar alquileres, pero porque me morí. Que en un ratito vamos a ver cómo implica la muerte en una renta. Pero digo, perpetua es para siempre. No hay nada para siempre, como dice la gente de Héroes del Silencio, pero, ¿qué nos vamos a encontrar? Con que la persona que es dueña de ese departamento, su renta va a ser perpetua. ¿Por qué? Te deja alquilar a vos, le alquila a otro. Entonces, el perpetuo es eso. Otro ejemplo de perpetua típicamente son las jubilaciones. Digo, como uno no tiene fecha de vencimiento, uno se puede jubilar y morirse al otro día y no lo cobró perpetuamente, que insisto, eso va a ser una clasificación posterior a esta, después la vamos a ver. Pero yo me jubilo, ¿sí? Entonces empiezo a cobrar una jubilación. ¿Cuándo es que dejo de cobrar? ¿Hay fecha de vencimiento? Y entonces eso hace que la renta se calcule pensando en una renta perpetua, ¿sí? Cobras hasta que te mueras, ¿sí? Como vamos a ver en un rato, eso tiene que ver con el motivo de extinción de la renta, el cual solamente le vamos a dar bola en términos teóricos, pero ahora van a ver que es una clasificación. Entonces, ¿qué tengo? Una renta perpetua, va a ir cuota, 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 pero sigue para adelante. Mientras que una renta temporaria vence en un momento dado. Y en este momento que pagué la última cuota, se venció. Si es un valor actual, cancelé mi deuda,
Si es un valor final, retiraré lo que junté, ¿sí? Pero eso es que hace que sea temporaria. Tercera clasificación, ¿sí? Más o menos hasta acá, ¿me vienen siguiendo? Esta tercera clasificación nos va a dar algo que es muy, muy importante, ¿sí? Que nosotros trabajemos bien claro. Digo, la primera es según, como dice ahí, la variabilidad de las cuotas. Yo digo según el monto de las cuotas, cuando lo pienso yo o lo escribo. Y acá hay una clasificación muy directa, ¿sí? O las cuotas son constantes o las cuotas son variables, ¿sí? Constantes, ¿sí? En síntesis que sean iguales, o variables. Y en este variables hay una cuestión muy fundamental, ¿sí? ¿Cómo que varían las cuotas? Hace un rato preguntaba uno de los compañeros, che, los alquileres varían cada 6 meses. Sí, los alquileres varían por una cuestión que tiene que ver con un ajuste, una inflación, y eso vas a ver que se va a enmarcar más en el caso de lo que son las rentas geométricas, que están ahí como una cuota variable. Como los alquileres se mantienen constantes durante 6 meses y después crecen semestralmente, no es estrictamente una renta geométrica, pero esa variación se da por un tema de ajuste de capital. Yo tengo un departamento que vale en dólares, te cobro un alquiler que vale en pesos y bueno, te ajusto, ¿sí? Pero va por otro lado eso, ¿sí? E insisto, por lo menos para la explicación inicial de rentas que vamos a hacer nosotros, meternos con la inflación es una locura. Las rentas constantes, ¿sí? Son las cuotas que son todas iguales. Y es el caso más clásico que vamos a ver nosotros porque piensen lo siguiente. Si yo tengo que hacerle pagar a alguien una deuda, digo, mira, tu primera cuota es 100, 110, 125, 132. Entonces las cuotas varían mucho. Es difícil que esa persona sepa que va a pagar. Entonces, para créditos muy chicos, digo, voy y compro una radio, una computadora, digo, hoy una computadora es muy cara, pero digo, compro algo chico, lo mejor es decir, mira, te cobro tantas cuotas iguales. ¿Por qué así? Y bueno, porque esas cuotas, si yo te las hago muy enquilombadas para pagar, es un problema. Distinto es el caso, como lo vamos a ver en su momento, que lo que yo vaya a pagar es algo más fuerte. Algún título de deuda pública, un crédito hipotecario, una deuda grande. Entonces se puede encontrar con cuotas que sean iguales, puede darse el caso, pero también podemos jugar con algún tipo de renta que me permita, variando su tipo de pago, hacerme que el peso de esa cuota vaya creciendo con el tiempo o achicándose. Y eso nos lleva a dos clasificaciones. Una que habla de rentas aritméticas, ¿sí? Que son una variación fija, tanto para subir como para bajar, ¿sí? Aritmética se refiere que es una suma fija, entonces mis cuotas suben 50 pesos por mes, por ejemplo. O mis cuotas caen en 200 pesos por mes, pero eso es una cantidad aritmética. Mientras que una geométrica se refiere a una variación porcentual. Por ejemplo, lo que decía recién el compañero, si no me recuerdo el nombre, el compañero era... Lucas preguntaba, che, pero crecen cada 6 meses. Los alquileres suelen crecer geométricamente. ¿Por qué suelen crecer geométricamente? Pues me suben un porcentaje. Entonces uno hace un contrato de alquiler y dice, che, te voy a hacer crecer la cuota 15% todos los semestres. Bueno, eso es 15% que se va acumulando, es compuesto. Si en vez de ser semestral, como suelen ser los alquileres, fuera mensual, todas las cuotas crecen, bueno, eso sería una renta geométrica. Y en el caso que me digan, no, mira, los alquileres van a subir 500 pesos por mes, eso pasa a ser una renta aritmética, ¿sí? Entonces, de las variables tenemos geométrica, que vamos a suponer un porcentaje para que lo vean gráficamente, y aritmética, ¿sí? Que es una cantidad constante. Les aclaro algo. Nosotros vamos a dedicarle a este
esta primera instancia evaluatoria seguramente que vamos a hacer en algún momento, más que nada tiempo a las constantes. ¿Sí? Después, que cuando pasemos a las variables, ya habiendo trabajado adecuadamente el primer tema, no va a ser tan difícil agregar los segundos. Y de hecho, siendo las variables técnicamente muchísimo más difíciles que las rentas, después le resulta más fácil. Bueno, porque obviamente ya tuvimos todo el bagaje y lo que necesitan de una renta. Después, cambiar una variable no representa mayor dificultad. O sea que, pese a que en términos de fórmulas y demás parecen más grandes las variables, lo importante está en entender las rentas constantes. ¿Sí? Vuelvo al libro, ¿sí? Vuelvo a la explicación, digo, a lo que estaba explicando acá, y tiene una cuarta clasificación, pero que estoy agarrando de la pantalla y me quedó enorme, que tiene que ver con según el momento de evaluación. ¿Sí? Y vamos a ver una cosa bastante interesante respecto de esto. Vamos a tener rentas que se evalúan de manera diferida. ¿Sí? Diferida, ¿qué quiere decir? Que las cuotas se efectúan en T periodos del otorgamiento de un préstamo. En realidad yo digo cuotas diferidas, ¿sí? O cuotas inmediatas, porque después van a ver que seguramente la tercera clasificación va a irse a justamente inmediatas. En diferidas tenemos dos diferidas, las que son diferidas por préstamos o las que son anticipadas porque son ¿cómo se llama? Un ahorro. Y obviamente lo contrario a eso, ahí para mí el libro le erra. Yo voy a la clasificación esta, 4, que es según el momento de evaluación, le voy a agregar una clasificación que ahí no tiene y que me parece muy importante, que es que según el momento de evaluación, las cuotas son inmediatas. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un valor actual y al periodo siguiente ya estoy pagando. Y empiezo a pagar, obviamente, mi deuda, ¿no? Esto sería una inmediata vencida, si quieren decir. ¿Sí? Está bien. Y vamos a tener diferidas. ¿Qué va a pasar? En el caso de un valor actual, típicamente esto pasa muchas veces con las casas que venden ropa y demás. Dice, no, mira, la primera cuota la pagás en agosto. Decís, che, pará, ¿mayo pago? No. ¿Junio pago? No. ¿Julio pago? Tampoco. ¿Agosto? Sí, acá pagá. Entonces, ¿qué pasa? Tuve un diferimiento. ¿Sí? Y vamos a ver que los diferimientos pueden ser porque difiero el pago o, como vamos a ver en un valor final, vamos a suponer que yo lo que hago es juntar plata, pero en realidad eso que voy a juntar la plata, lo que hago es primero, obviamente, estar pagando. Digo, che, ya junté suficiente plata. Entonces yo lo que hago es diferir el cobro. Pero esto también representa un diferimiento. ¿Sí? Por eso vamos a ver que los diferimientos para valor o valor actual o valor final cambian, pero en ambos casos la idea es que la evaluación se aleja de las cuotas. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de diferidas, es que la evaluación y los pagos quedan diferidos. ¿Sí? En un valor actual, porque tardo en pagar, típicamente paga su primer cuota en un periodo más adelante, y esto es, ya junté suficiente plata, entonces lo que hago es diferir el cobro, y ojo, sigo ganando intereses. O sea, tengan en cuenta que acá hay un concepto muy importante. Supónganse que yo venía juntando plata para ese viaje famoso, se murió mi dinosaurio, mi barco, estoy haciendo ahorros para ese viaje famoso, lo iba a pagar en marzo y me dicen, che, coronavirus, no hay viaje. Tengo dos opciones, pagarlo y ya está, lo tengo pago, decir, che, la plata la dejo en el banco, sigue ganando intereses, entonces cuando yo vaya a viajar ya vale más. Entonces, ¿qué es lo que diferí? Diferí el retiro del capital más intereses. Ahora, el hecho de diferir ese retiro me permite seguir ganando intereses.
Y para los que pensaron que su cuota pagada en agosto era un negoción, tengan en cuenta una cosa. La gente que te cobra la cuota dentro de 3 meses no te está regalando 3 meses. Lo que está diciéndote es, no hace falta que vengas a pagar. Puedes pagar en agosto. Pero un detalle, todos los meses calculamos intereses. Entonces, todos los meses, para que cuando uno llegue al 4.º mes y finalmente empieza a pagar, bueno, pero pagué más tarde. Y es verdad que muchas veces es negocio. Digo, cuando hay muy alta inflación y ese diferimiento me permite, o necesito la plata y me permite diferir, eso sí, cuesta intereses. Y vamos a ver cómo se refleja. Entonces tenemos, según el tipo de pago, ¿sí? El momento del pago, vencido y adelantado. Según la duración, temporario y perpetuo. Según el monto, constantes y variables. Y dice, según el momento de evaluación, inmediatas y diferidas. Entonces nos vamos al libro y nos encontramos con una valoración más. Espera un segundito. Que dice, según su certeza. ¿Sí? Poco feliz la fotocopia. Sí, y eso que dice Ricardo del diferimiento de los créditos, de los saldos pendientes, no fue gratuito. De hecho, si se ponen a mirar ese diferimiento, se basó de la siguiente forma. Se dijeron, bueno, su saldo del último mes, del mes anterior, si ustedes no lo pagan, lo pueden diferir 3 meses y después lo pueden pagar en 9 cuotas. Pero si ven el cálculo de todo eso, van a ver que es una renta con una TNA que, si no mal recuerdo, era no era tan cara como los créditos habituales, pero creo que era el 43% TNA. Y lo que pasa es que vos pases 3 meses sin pagar, te obliga a pagar esos intereses. Carla, tu pregunta respecto a las anticipadas, por eso digo que no es tan feliz esa clasificación en el libro, por lo menos a mí no me gusta. Anticipada sería, por ejemplo, el caso del valor final. ¿Sí? Fíjate que yo pagué cuotas antes y después cobro. Ahora, lo que quieren decir ellos es, vos podrías anticiparte a tu préstamo y después te dan el préstamo. ¿Cuál es el préstamo? Si te la di yo la plata. Entonces es más un ahorro. El anticipado es que yo pago mucho antes, me pasa tiempo y después lo hago. ¿Sí? Y la última clasificación es una clasificación que incluso hasta les diría que divide las carreras de ustedes de otras carreras. O sea, así de fuerte. ¿Sí? Dice en el libro, según su certeza, yo digo es según el motivo de finalización de la renta. ¿Y esto por qué? Fíjense que esa renta que estamos hablando tiene una clasificación que dice según una renta cierta o una renta incierta o contingente. ¿Sí? La renta cierta dice, en esta fotocopia que salió medio feucha, la duración de la misma está prevista, se sabe cuándo se comienza y cuándo se termina a pagar las cuotas. O sea, si son 12 cuotas, lo pagas en 12 cuotas. Mientras que las rentas inciertas, o como a mí me gusta llamarlas, que está muy bien, que son las rentas contingentes, es que dependen de un hecho probabilístico, de un hecho azaroso, que hace que, bueno, si pasa eso que dice la renta, dejas de pagar o cobras. Entonces, las rentas contingentes tienen un tema muy interesante. Las rentas ciertas son todas las que nosotros usamos habitualmente, pero no en la realidad. Porque en la realidad tenemos rentas que en realidad tienen más las características de contingentes, pero bueno, como la contingencia no se suele dar, uno la toma como una renta cierta. Si ustedes van a comprar un televisor,
si se van a comprar un televisor con la tarjeta de crédito, de hecho hace poco se dio de baja ese tema, es un tema interesante. Ustedes dicen, bueno, yo compro en 12 cuotas, pago la 1, pago la 12, se termina cuando dice el crédito. Y eso hace que sea una renta cierta. Pero un detalle, si lo compran por tarjeta de crédito, ¿sí?, van a encontrarse con un típico componente en las tarjetas de crédito, suele ser, o mejor dicho, solía ser los seguros, ¿sí? Hay un tema con las tarjetas, yo no lo revisé, pero las tarjetas técnicamente dan de baja los seguros de vida para bajar los costos, pero el seguro de vida era el que te decía, bueno, si vos te morís, la tarjeta con ese seguro paga tu saldo deudor. Entonces vos no tenés que pasarle esa deuda a un familiar, ni mucho menos. Y las rentas que son contingentes tienen eso, como los seguros, como las rentas vitalicias, como el seguro del auto. Bueno, ¿para qué paga el seguro del auto? Lo paga por si pasa algo. Bueno, cuando pasa algo, se gatilla la cláusula y te pagan la unidad que se te rompió, se te quemó o lo que fuere. Entonces, las rentas ciertas depende de las condiciones del crédito, donde te dice cuándo arranca y cuándo termina, pero es clarísimo el motivo por el cual termina, típicamente el pago de la última cuota, mientras que las contingentes, ¿qué es? Vas a pagar hasta que pase algo. Hay unos sistemas de ahorro previo, como el de, no me acuerdo los que estaban, hay sistemas de ahorro previo que el Club San Jorge, por ejemplo, que uno dice, bueno, voy a comprar mi auto. ¿Y qué haces? Pagas cuotas. Y si salís sorteado no pagas más. ¡Ah, qué bueno! ¿Y eso qué quiere decir? Que mientras salgas sorteado te puedes llevar el auto y no pagar más. Y si no salís sorteado, bueno, mala leche y te dan unos pesos y si te dejan irte. O sea que el auto no lo pagás. Digo, el hecho es azaroso en todo sentido. Solo si tengo el azar de sacarlo, me lo llevo. Y si no, bueno, si no, mala suerte. ¿Sí? Pero te llevas unos mangos, o sea, ahorraste algo. Los planes de ahorro con esas características, el problema es que así como no sé si lo voy a sacar o no, mi valor final no genera el capital ese. Bueno, el sistema son muchos los suscriptores, de los muchos suscriptores, mucha gente sacará la unidad y el resto, bueno, ahorró algo, le devuelven parte de la plata, puedes participar en la próxima. ¿Sí? Así que tiene si uno es una persona con mucha suerte, seguramente sirva. Y si no, sáquense una cuota o cómprense una bicicleta. Es mucho más seguro, por lo menos de ese lado. Entonces las cuotas ciertas, ¿sí? Vuelvo a la hoja, decía que la duración está prevista, ¿sí? Se termina con el último pago. ¿Sí? Mientras que una contingente depende de una situación al azar para terminar la renta. ¿De acuerdo? Autocrédito, ahí está, ¿no? A ver, no me acordaba cómo eran los nombres. El Club San Jorge sé que es más viejo. Autocrédito lo mismo. Clarísimo el hecho de que el que tuvo una terrible suerte con esto, le salió y lo consiguió. Y el resto se queda mirando. Bueno, acá, obviamente, y sí, el seguro de auto es una renta perpetua, pero hay un problema. En un seguro de vida, por lo menos cuando se te vence el seguro de vida o te dicen, che, ya son muy viejos, podés sacar un ahorro. El seguro del auto, vos vendés el auto y ya está, y dejaste de pagar, pero es perpetua mientras tengas el auto. Ahora, cuando termina, desaparece. Quizás, como es una renta contingente, se va a terminar y vas a cobrar si vos en vez de vender tu auto por fuera, lo prendés fuego y se prende fuego, digamos, y lo cobrás, o chocás y lo cobrás. Pero piensen en una cosa, uno dice, pero pago un montón del auto, el seguro, fantástico. Si te mataste para juntar el auto, compraste un auto 0 kilómetros que hoy cuesta de 500 lucas para arriba, muy barato, de 600 lucas para arriba, y chocas.
y perdiste 600 lucas todas juntas. Ni hablar que si chocaste a alguien tenés un juicio contra la otra persona, que tus daños personales, si te pasa algo vos, de todo. La pregunta es, ¿por qué el seguro es tan interesante? Un juicio de una persona por lesiones no vale menos de 5 millones de pesos. El auto mismo que vos perdés vale 600.000 pesos. Entonces decís, ¿y qué pago? 5.000 para garantizar, o 3.000 o lo que fuere, para garantizar que me devuelven el auto y se ocupan del otro choque. ¿Cuántas veces chocaron ustedes? Entonces ahí viene la gran cuestión, ¿no? Si yo no choco habitualmente, toda la que tiro es, bueno, pero eso es una renta contingente. Espero no chocar nunca, pero seguro lo tengo al día, ¿sí? Entonces, la contingencia es un hecho azaroso, y si no sé cuándo va a pasar, ahí está la cuestión. Lo pago por las dudas, ¿sí? Dada la clasificación de rentas, tengo que hacer una clara aclaración para ustedes. Por ejemplo, de las rentas ciertas o contingentes, la que vamos a utilizar habitualmente van a ser las rentas ciertas, ¿sí? Para las rentas contingentes, ¿sí? Hay una carrera entera que se llama actuario, ¿sí? Que se dicta en varias universidades, que estudia mucho las probabilidades de ocurrencia de los sucesos. Se usa para sorteos de clubes de ahorro, para pagos de seguro de vida, para primas de seguro de vida, y no es un área que vamos a hacer trabajar nosotros. Respecto a la clasificación de si son inmediatas y diferidas, lo vamos a ver. Constantes y variables lo vamos a ver principalmente, más que nada, variables. Y bueno, el resto de las clasificaciones los vamos a ir utilizando. Por eso van a ver que en el libro juega bastante con esa clasificación. Esperen que quiero ver algo. Toda la explicación que tiene rentas, ¿sí? Es una explicación que suele ser molesta para trabajar, pero es muy importante para que ustedes entiendan el cómo llego a ese tipo de análisis. Digo, es muy difícil que uno pueda entender una renta si no sabe a qué se refiere la fórmula. Entonces vamos a arrancar con la explicación con rentas de valor actual. Y voy a tratar de echar rápidamente, una vez hecho la explicación, a un ejercicio rápido como para que ustedes no se me dispersen en términos de la aplicación. Primer detalle, ¿sí? Vamos a arrancar por explicación de valor actual. Explicación, valor actual. Y ya que lo tenemos a Ricardo por ahí, y es muy importante para que después sepan hilvanarse ustedes también con el tema y demás, vamos a trabajar primeramente con valor actual y valor final en términos generales, y vamos a ir agregando a eso inmediatos y vencidos, inmediatos y anticipados, perpetuas, después lo trabajaremos, variables se va a ver después, ¿sí? Pero es un ir arrancando, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a la hoja. Un valor actual, en mi dibujo anterior, decía que yo tengo una evaluación en el momento cero, ¿sí? Y esa evaluación en el momento cero se va a terminar cancelando en cuotas, ¿sí? Vamos a suponer, en esta primera explicación, que yo lo que voy a hacer es trabajar con una renta de valor actual temporaria. ¿Por qué temporaria? Porque tengo un n periodo, o sea que voy a trabajar con n cuotas, ¿sí? Va a ser constante, porque mis cuotas van a ser siempre iguales. Va a ser inmediata, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo empiezo a pagar y va a ser en este caso vencida. Y esto va a ser una aclaración muy importante porque nuestra primera renta, ¿sí? Va a ser vencida, ¿por qué? Bueno, porque evidentemente el primer pago lo hago en el primer momento, ¿sí? O sea, es vencida porque pago al final del periodo, ¿sí? Entonces, tomo una deuda, ¿sí? Momento cero, ¿sí? Entonces, de ese momento cero, resulta ser que la primera cuota la pago en 1, la segunda la pago en 2, la tercera la pago en 3, la enésima cuota la pago en el momento n.
Detalle. N representa la cantidad de pagos. ¿Sí? Digo, pues estamos muy acostumbrados a que el N en general significaba la cantidad de periodos. Y vamos a ver que en rentas, sobre todo una explicación, una pregunta que me hicieron recién, en rentas va a tener mucho sentido hablar de periodos cuando hablemos de diferimientos. Digo, hace un rato me preguntaba Carla lo de las anticipadas y diferidas. Bueno, yo pienso que tenemos que distinguir muy claro. Cuando yo explique la fórmula de rentas, el pedacito de rentas, la N en rentas es cantidad de pagos. Por eso la cantidad es, son 10 cuotas, es un 10, punto. No hay 7,4 pagos. Son 10, son 11, son 12, son 2. Enteros. Cantidad. Y después vamos a ver que cuando hagamos diferimientos, el diferimiento sí cuenta periodos hasta el pago. Van a ver que hay una distinción muy clara con eso. Vuelvo a la hoja y digo, ¿cómo es que voy a hacer ahora para evaluar esto? Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo necesito pensar que mis pagos incluyen intereses, mientras que mi deuda no. Entonces yo para hacer una evaluación del valor actual respecto de las cuotas, si yo sumara las cuotas y las comparara contra el valor actual, las cuotas serían mucho más grandes, porque las cuotas incluyen intereses. Entonces lo que hace la metodología del valor actual es actualizar, ¿qué cosa? Las cuotas. ¿Y qué es actualizar? Es sacarle los intereses a un capital que está en el futuro. Entonces, ¿cómo actualizo esta primera cuota? Bueno, a ver, si estoy en el momento 1 y me voy hasta 0, fíjense que la flecha va para atrás. ¿Sí? Y si me voy para atrás era actualizar. Por lo tanto, lo que hago es, si esta cuota la mando para atrás, la voy a actualizar un periodo. Entonces voy a poner sobre 1 más i. Y esto es muy importante. ¿En qué sentido? En que yo dije que la N era la cantidad de pagos. Y vamos a decir que la tasa, la I, tiene la misma unidad de medida que N. ¿Y esto por qué es tan importante? Vieron que N son cuotas, ¿no? Supongo que N son N meses, cuotas mensuales. Bueno, si las cuotas son mensuales, la que me marca la periodicidad es la tasa. Entonces podemos decir eso, es que la tasa marca la distancia entre pagos. Por eso si los pagos son mensuales, la tasa es mensual. Si los pagos son anuales, la tasa tiene que ser anual. Y vuelvo a insistir, este es el momento en el cual les digo, cuando hablen con compañeros, díganle, comete este video, ¿sí? Como si fuera una película que te gusta. ¿Por qué? Porque esta clave es muy importante. Entonces, si yo sé que estos son cada mes pago, la tasa tiene que estar en meses. Cada año pago, la tasa tiene que estar en años. ¿Se entiende eso? Entonces, cuando yo haya actualizado sobre 1 más i, claro, esto fue sobre 1 más i a la 1, si les gusta, pues un solo periodo, es porque yo a esta cuota le saqué un periodo de intereses. Si esta otra cuota, que está en el momento 2, la tengo que actualizar, ¿cuántos periodos la tengo que actualizar? 1 y 2 periodos. Te voy a decir, sobre 1 más i a la 2. Y así hasta la última cuota sobre 1 más i a la n. ¿Entonces qué decimos? Esto es una sucesión de pagos que actualizados, que habiéndole sacado los intereses a sus cuotas, me permite saber cuánto capital hay y eso debería igualarse al valor actual.
Y nosotros ya hicimos esta explicación. Yo ya les di esta explicación. ¿Cuándo? Lo hicimos cuando yo les conté que uno podía financiar en interés compuesto en varios pagos, ¿sí? No necesariamente equidistantes, pero en varios pagos. Entonces, ¿qué pasa? Hicimos una fórmula similar. Podíamos sacar factor común cuota y más o menos hacer la cuentita. La trampa en esta explicación es que las cuotas son constantes y que los pagos son equidistantes. Entonces podemos esto transformarlo en una renta, cosa que antes no podíamos. ¿Me siguen hasta acá? ¿Cómo viene la banda nocturna que tenemos hoy? Es un lindo horario para tomar clases, ¿eh? Después tienen todo el día libre. Y aparte lo van a ver tantas veces que lo pueden gastar el video este. Ahora, yo tengo un problema, ¿no? Tengo muchas veces cuota, muchas veces 1 más i, está en todos lados. Entonces lo que voy a poder hacer es armar una renta en base a una sucesión de pagos que son iguales en términos de cuota, pero son crecientes geométricamente. Entonces lo que se dice acá es que como los pagos comparten una progresión, es muy parecido al anterior, pero un tema, Daniela. Pensá que esto, que ya lo vimos, que ya hicimos algún pago de estos, lo que vamos a hacer es no hacer toda la cuenta. Vamos a hacer una cuenta más corta. ¿Por qué? Porque al ser muy parecido, pero ser equidistante, lo vamos a poder resumir. ¿Sí? A ver, yo creo que sí que va a ir, pero necesitamos que ustedes hagan el ejercicio de ir leyendo, ir acostumbrándose, obviamente preguntar, y cuando vean el resultado final, ir viendo cómo se aplica la fórmula. ¿Sí? Van a ver que no es una locura. Dice, como los pagos comparten, ¿sí? Como los pagos comparten características, hacemos una suma geométrica. ¿Qué quiere decir? Que esto que está acá, voy a hacer un pequeño factor común que es valor actual es igual a cuota sobre 1 más i, y me encuentro con que, claro, la primera la acabo de sacar igual, 1. Si a la segunda le saco cuota, queda 1, pero si le saco 1 más i abajo, me queda 1 más i solo, entonces es 1 sobre 1 más i. Si a la tercera hipotética que tuviéramos acá hago lo mismo, es 1 sobre 1 más i al cuadrado, y así hasta el último término, 1 sobre 1 más i a la n menos 1. ¿Sí? Una aclaración antes que nadie se tire por la ventana, ya paremos un par de soldados. Esta explicación es teórica y no se toma específicamente. Lo que decimos es, esto que está acá es una suma de términos con crecimiento geométrico. Entonces, ¿qué decimos? Que si nosotros hacemos esto como una única suma y logramos reemplazar en la fórmula, eso es lo que me permite definir la renta. Hecha la cuenta, me queda que un valor actual, ¿sí? Esto vamos a decirlo de una manera muy amable para que nadie enloquezca. Buscar página. Alguien creo que fue muy amable y me dijo que la página era la página 87. ¿Sí? Yo les aclaro una cosa. El libro tiene algo que a mí no me agrada para nada. ¿Sí? Que es hablar de S y A. Suele confundir mucho al momento de hacer los análisis. Sobre todo si uno tiene que hacer las fórmulas. Pero bueno, lo voy a aclarar para que cuando lo hagamos no sea una locura. Espera un poquito, quiero llegar a la página 87.
Bueno, hace toda la deducción de la fórmula, pero en vez de ponerlo como 1 sobre 1 más i, pone esa b espantosa, hace la suma geométrica. Esto está en la página 88-89. Y vamos a decir que el valor actual es cuota por, ¿sí? Y acá la realidad es que la fórmula que usan ellos es más larga, ¿sí? Que les diría bastante más larga. Entonces eso hace que... No, usan la misma que yo. A veces, algunos libros usan unas fórmulas largas. Y es 1 menos 1 más i a la menos n sobre i, ¿sí? Y esto se conoce como un valor actual vencido, ¿sí? Nuestra fórmula estrella, que va a ser esta, la única forma de entenderla rápidamente y poder evitar dudas y suicidios en masa, va a ser hacer un ejercicio, ¿sí? Entonces voy a poner un pequeño ejercicio e ir jugando con él, ¿sí? Ubicamos la hoja y decimos, ejemplo, ¿sí? Vamos a decir, se deben 10.000 pesos que se pagarán en 15 pagos mensuales, ¿sí? Vamos a decir, calcular el monto, vamos a decir punto A, ¿no? Así después jugamos con algo más. El monto de los pagos si la tasa es del 4% mensual. ¿Sí? Entonces voy a decir lo siguiente. ¿Qué dice el enunciado? Dice que los pagos son mensuales. Y al mismo momento dice que la tasa es mensual. Entonces, si los pagos son mensuales y la tasa es mensual, ya la tasa la puedo usar tal cual está inscrita en este lugar. Ahora, si por algún motivo el que diseñó el ejercicio les puso en vez de una tasa mensual, una TNA o una tasa efectiva anual o alguna otra cosa loca, tendrán que adecuar la tasa a la periodicidad de los pagos, cosa que en este caso no es necesario. Lo que sí me queda claro es que debo 10 lucas y que esos 10.000 pesos se pagan en 15 pagos. ¿Entonces qué voy a hacer? Grafiquen. Es decir, momento cero, debo 10.000 pesos. Obviamente ese es mi valor actual, ¿no? Y me dice el ejercicio que mis pagos, desde el pago 1, 2, 3, 4 y hasta así, hasta el momento 15, van a ser constantes. ¿Ven que dice 15 pagos mensuales? ¿Sí? Normalmente en rentas, si no hay ninguna aclaración, esos pagos son constantes. Tengo la tasa, tengo una I de 30 del 4%. La verdad que las incógnitas están bien definidas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a remitir a la fórmula original y básica, ¿no? Digo que mi valor actual es cuota por 1 menos 1 más i a la menos n sobre i. Quiero que entiendan varias cuestiones de esta fórmula. Primero, ven que la cuota está multiplicando a todo esto. Es como que esto es una única gran cuenta. Por eso con el libro a veces lo hace. Incluso a veces lo divide acá, para que digan, che, hay que hacer esto de arriba y después dividido ahí. Entonces, mi pregunta es, ¿y cuál es la incógnita? Bueno, mirá, la incógnita es esta. Entonces lo que van a hacer es orientarse a resolver esto. Aclaración, el libro utiliza una nomenclatura, a mi gusto,
bastante vieja y obsoleta, que es llamar a este término propiamente, se lo conoce como A1NI. ¿Sí? 1 se refiere a que los pagos son vencidos. ¿Sí? Sí, ahora vamos a despejar la cuota, ahí voy a ir a eso, Carla. Pero quería aclarar esto de la fórmula porque cuando vayan a leer el libro no les va a gustar esto. Entonces cuando lo leen en el libro, dicen, che, pero dice una A, no dice otra cosa. Después dice N, y como dice N en términos de cantidad, quiere decir que es temporaria. O sea que si en vez de decir N dijera infinito, sería perpetua. ¿Sí? Y después me dice que la I, que es la tasa aplicada. Obviamente, la tasa y la N tienen que tener la misma unidad de medida. Si no, algo estaría mal. A nosotros, ¿nos suma mucho ese la de la A1, N, I y demás? La verdad que no. Pero, cuando lo lean en el libro, van a encontrar eso. Y como mi incógnita en este problema no es ni más ni menos que la cuota, esta es mi verdadera incógnita, ¿qué voy a hacer? Despejar la cuota. ¿Esto qué digo? Que la cuota, y esto yo siempre digo lo mismo, no se quieren aprender la fórmula de cuota. La fórmula es esta. Y después despejan lo que necesitan. Lo que la cuota, ¿qué va a ser? Valor actual por I, voy a pasar la I que está acá multiplicando, sobre 1 menos 1 más I a la menos N. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer es reemplazar 10.000 pesos por la tasa 0,04 sobre 1 menos, fíjense el paréntesis, muy importante donde aplica, 1 más 0,04 a la menos 15. Entonces, insisto, ahí lo que tengo es que la N es los periodos, son menos 15. ¿Sí? Si quieren hago una versión zoom, así no me dicen un montón de barbaridades. ¿Sí? Entonces es 10.000 por 0,04 sobre 1 menos 1 más I, todo el 1 más I eso a la menos 15. Si volvemos a la realidad de esto, que es la calculadora, ustedes sufren mucho con la calculadora, pero les voy a hacer claro en algo. Ustedes tienen la muy bonita suerte de usar este tipo de calculadoras, no necesariamente mi Sumac, pero una calculadora similar. Y con estas calculadoras uno puede escribir la fórmula. Entonces yo voy a poner 10.000 por 0,04 dividido, y es muy importante que todo esto que está acá abajo comparte un mismo paréntesis. Le voy a poner paréntesis 1 menos, no hace falta que haga 1 más esto, es decir, 1,04 elevado. ¿Ven que yo uso el elevado? ¿Qué voy a poner? Yo puedo poner a la menos 15, muchas calculadoras lo toman bien. A veces es más práctico poner el paréntesis para que arriba quede claro. Pero lo que es claro que este negativo que voy a poner acá es este negativo. El negativo del número, no de la resta. Porque a veces las calculadoras les hacen lío con eso. Te voy a poner elevado a la menos 15. Cierro paréntesis por eso de arriba, cierro el otro. Las calculadoras como esta no traen problemas, las Natural Display a veces les traen problemas. Hago lo igual y me dice, che, mira, la cuota que vas a pagar son de 899,41 pesos. Son 15 cuotas, ¿no? Fantástico. Este tipo de planteos es muy normal, hay un montón de ejercicios que trabajan con lo mismo. Lo que es claro es entender qué datos tengo, para qué aplico uno la fórmula de valor actual, justamente porque debo 10.000, hoy debo 10.000 y lo voy a pagar en 15 cuotas. Y mi fórmula que me dice, che, valor actual es igual a cuota por todo esto. Bueno, despeja cuota y sacas el valor. Aparte me gusta oportuno para decir, che, se entendió la explicación. ¿Alguna otra consulta respecto de eso? Mientras voy a escribir otra segunda pregunta. ¿Qué es B? ¿Cuántos intereses se pagaron
por la financiación. Aunque no parezca, ahí dice financiación, es un espanto. Entonces me encuentro con que yo debía 10 lucas. Esto lo hago, sigo mientras me preguntan. Gracias, Daniela. Debía 10 lucas. Pero evidentemente, si mis cuotas son de 8,99, evidentemente pagué más. ¿Y saben qué? Es lógico que uno pague más. Porque es una financiación. No te están regalando la plata. De hecho, es claro que la tasa es del 4% mensual. Entonces, para saber cuánto pagué de intereses en valor actual, ¿qué hago? Que los intereses desde el momento 0 hasta el momento 15, ¿sí? O sea, los intereses totales que pague, esto se calcula de una manera, les diría, casi rudimentaria. Pero yo pagué n cuotas, por eso es n por cuota, y a ese n por cuota le voy a restar mi valor actual original. O sea, yo pagué 15 cuotas por 8,99,41 y mi deuda original eran de 10.000 pesos. 15 por 8,99 menos 10.000. Resulta ser que este condenado barra condenada pagó 3.491,16 pesos por este financiamiento. O sea, lo que yo estoy sacando como fórmula es la de intereses totales. Obviamente, si pago todas las cuotas, ¿sí? Entonces me encuentro con que para calcular una cuota o un valor actual, o incluso una N, después lo van a practicar, uso la fórmula original. En el caso muy particular de que yo lo que necesite sea calcular intereses totales, me fijo lo que pagué y le resto la deuda original. De hecho, si leen un poquito el diario, algún formulario o algún folleto, N por C se lo conoce como precio total financiado. Y ese precio total, está muy bien el cálculo de intereses, Carla. Y ese precio total financiado, ¿qué me está diciendo? Lo que yo terminé pagando. De hecho, si hago más 10.000, o sea, ese número, yo terminé pagando en total por los 10.000, 13.491,16. Claro, al restarle los 10.000, me dice específicamente cuánto pagué de intereses. ¿Sí? Entonces, ustedes van a encontrarse con que muchas veces lo que pide el Banco Central o algunos organismos de crédito es que se comunique el precio total financiado, o sea, cuánto terminas pagando. Es deprimente el precio total financiado y muchas, por ejemplo, la gente que vende motos o que vende cosas financiadas, es poco tentador. Yo me acuerdo de un alumno que me dijo, che, pago una moto, ¿cuánto costaba la moto? 40.000 pesos o 30.000 pesos. ¿Cuánto terminaste pagando? 80. Sí, es un montón de plata. Bueno, está bien. Contado costaba 30. Si le pasan 600.000 cuotas a una tasa de interés alta, va a costar otra cosa. ¿Sí? Entonces, quizás lo que menos hace la gente la cuenta es el precio total financiado. ¿Quiere decir que siempre es un número relevante? No, a veces, digo, cuando uno tiene mucha inflación y los pagos son a muy largo plazo, entonces, bueno, me van con los intereses. De todas maneras, pagar el triple por algo es un montón, ¿sí? Entonces, ese es un dato interesante del asunto. Para que la clase de hoy tenga sentido para todos y sobre todo el hecho que les permita meterse a hacer ejercicios, vamos a hacer un tercer punto C acá que nos va a permitir avanzar también con el juego de un valor actual y posiblemente les dé un ratín más de la fórmula de valor final. Bueno, Daniela, es un caso interesante, digo. La gente no se pregunta cuánto es el precio total financiado, lo que se pregunta es si pueden pagar la cuota. Y quizás el cálculo más atroz que
que uno puede hacer. Pues si, bueno, mira, no sé si es caro o no, pero la cuota la puedo pagar. ¿900 pesos? Sí, la puedo pagar. Che, pero mira que son 600 millones de cuotas. Sí, pero puedo pagar la cuota. Entonces, si uno no hace el precio total financiado y lo que hace es encontrarse directamente con el valor de la cuota, y dice, no, la cuota es alcanzable, eso hace caer un error garrafal. Si, mira, no es cara. No es cara si las cuotas son pocas. Ahora, por más que la puedas pagar, si las cuotas son muchas, es una fortuna. Y esa cuestión es la que hace que la gente que vende motos, ¿sí? Lo haga. Che, mirá, te llevas una cuota de 3 lucas por mes. Hermoso. ¿Cuántas cuotas? 48. Entonces, bueno, insisto, no siempre que uno haga el precio total financiado es para morirse, ¿sí? Yo me acuerdo hace 8 años, ¿sí? Fui a comprar un auto, me dicen el valor de lo que tenía que financiar, que eran creo que 50.000 pesos, hice el precio total financiado y digo, estás jodiendo. Entonces, hacía las cuentas, decía, pará, me va a cobrar 3.000 pesos de intereses en 2 años. Dale. O sea, y de hecho terminé pagando 3.000, 4.000 pesos de intereses en 4 años. Que eran casi todo gastos administrativos, pavadas, pero era barato el crédito en ese momento. Entonces dije, bueno, bienvenido sea. Ahora, si te vas a comprar un auto ahora, que vale ya una fortuna, y lo terminas pagando 6 veces más, la inflación es un componente que siempre en los sistemas es muy importante tomar. Porque si vos me decís, pago el doble de intereses, pero el precio se va a ir al triple, te conviene. Entonces, nuestro análisis hoy tiene que ver con análisis nominal, no metemos inflación. Pero si la inflación la metes, posiblemente en algunos casos ese financiamiento sirva. Digo, hoy tenemos un caso, Ricardo contaba lo de la tasa de interés del financiamiento y eso del 43% de las tarjetas, se espera una inflación muy alta este año. La inflación no sé si va a acompañar el aumento de sueldos. Pero, no, olvídate. Cuando yo compré el auto ese, lo compré, valía 80.000 pesos. ¿Sí? Pagué 3.000 pesos de interés, o sea que pagué 83.000 pesos. 30.000 de adelanto, lo financiado, lo vendí 4 años después en 160.000 pesos por inflación y usado. Entonces ustedes me dicen, ¿cuánto te costó la tasa que te dieron? Nada. Si usado lo vendí en 160, ¿cuál es el costo que tuvo el financiamiento ese? Muy barato, ¿sí? Entonces, siempre tener en cuenta esa parte. No está mal si uno realmente se ve afectado por inflación. Ahora, el caso de muchos financiamientos donde la negociación, sí, la verdad que sí. Ahora, si yo me pongo a ver casos de muchos financiamientos de, sobre todo motos, televisores, vas a comprar una heladera y vale 40 lucas. ¿Y cuánto vale financiada? 90. No sé si la inflación te cubre eso, pero sí te permite comprar la heladera. Entonces la gente te dice, che, yo puedo pagar la cuota, me jodo con el financiamiento. Puede darse el caso, ¿sí? Estamos hasta acá. Vamos a hacer una pregunta C, que va a ser vital para algo que les voy a contar ahora y casi que les va a abrir la puerta a muchísimos ejercicios que son muy importantes para ver. Y decimos lo siguiente. Pregunta C es: pagada la cuota 4, decido cancelar el préstamo. ¿Sí? O sea que en esa cuota 4 que estaba pagando, mira, ¿sabes qué? No quiero pagar más. ¿Cuánto te debo? Entonces la pregunta es, ¿cuál es el monto para cancelar? Y acá voy a volver a la otra cámara y voy a explicar algo muy importante. Yo arranqué a dar esta materia en una versión bastante rara para todos, que es, en realidad arranqué a dar después de cursar la materia. Empecé a cursar,
la terminé y me puse a dar clases de matemática financiera. Y después di muchas clases durante muchos años, particulares, clases privadas. Entonces me encontraba con que el alumno tenía una duda furiosa, siempre lo molestaba un tema, los alumnos en general una duda que los molestaba mucho, que era ¿qué pasa cuando hay cambios de condiciones? ¿Sí? Un tema que lo van a escuchar, pero ahí no, porque hay cambios de condiciones. Entonces yo siempre cuando arranco una explicación con eso decís, ¿por qué es un quilombo lo que está pasando? ¿Por qué decís que es tan difícil eso? El cambio de condiciones, es decir, mirá, venías haciendo algo, a partir de ahora vas a hacer otra cosa. Y en cualquier situación de esto, de la materia, lo que nos preguntamos es algo muy fácil. ¿Cuál es el saldo? Entonces lo único que tengo que hacer es sacar el saldo, como voy a hacer ahora. En este caso ese saldo me va a servir para cancelar. Yo voy, pago, todos felices. Pero si ese saldo en realidad yo lo sacara para refinanciar, para sacar un crédito más grande, para cancelar una parte y seguir, yo lo único que hago es sacar el saldo y con ese nuevo valor actual, con ese nuevo monto, arranco de vuelta. ¿Y qué es arrancar de vuelta? Bueno, mira, quiero pagar 10 pagos más. Fantástico. Quiero cancelar la mitad y sacar un crédito más corto. Vos decime cuánto debes ahora. ¿Qué te sirve? ¿Para cancelar la deuda? Y es una cancelación. ¿O te sirve para refinanciar? Lo cierto es que la clave en un valor actual para tener cambio de condiciones es el saldo. Entonces vamos a ver cómo se saca un saldo en valor actual. Que va a ser muchísimo más fácil que sacar saldos en valor final. Que vamos a verlo el próximo video. Pero digo, yo tengo que originalmente esto eran 10.000 pesos. ¿Sí? Ahora les pongo la cámara. Que tenía 15 pagos. Y resulta ser que esta persona me dice, che, en el pago 4, ¿sí? En el pago 4 me harto de esto y quiero cancelar. Entonces, vamos a la cámara y digo, mi sistema de 15 pagos, he hecho el pago 4, fíjense que los 4 pagos iniciales los pagué, y bueno, ahora yo lo que quiero sacar acá es un saldo. ¿Por qué? Porque si yo saco ese saldo, puedo refinanciar, como decía hace un rato, puedo cambiar de tasa, puedo cambiar de deuda o simplemente cancelar. ¿Y cómo se saca un saldo en valor actual? Bueno, yo las cuotas que ya pagué ya no me interesan. Pero lo que puedo hacer es traer hasta hoy todos los pagos que me faltan. Entonces, todos esos pagos que me faltan, ¿cómo se traen a hoy? Bueno, lo que vas a hacer un valor actual de los pagos restantes. Por eso podemos decir que un saldo en un momento H, ¿sí? Vamos a decir, se puede poner saldo en H o valor actual en H, si les gusta, eso es a gusto. ¿Qué hago? Actualizo las cuotas que quedan con la misma fórmula, pero ¿qué hago? A la n menos h. Digo, saldo en 4 implica que yo ya pagué 4 cuotas. Entonces, ¿qué hago? A la n que tengo le resto las cuotas que pagué. Por lo tanto, este número son las cuotas que faltan. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir, a ver, ¿cuál es el saldo? El saldo en el momento 4. Bueno, yo sabía que las cuotas eran de 8,99,41. La tasa es la misma, entonces ¿qué hago? Por 1 menos 1,04 a la menos, yo tengo 15 en total, pagué 4, ¿qué me queda? A la menos, ¿qué cosa? 11 sobre 0,04. Obviamente, este 11 ¿de dónde sale? Sale a decir, yo tenía 15 tenía, 4 pagué, ¿sí? Son las que pagué, quedan 11, ¿sí? Entonces puse a la menos 11. Y si hago esta cuenta, ¿qué voy a decir? Bueno, yo sabía que esto era 8,99,41
por, y fíjense que acá voy a poner un paréntesis para todo lo de arriba, 1 menos 1,04 elevado a la menos 11, voy a poner el paréntesis como les dije, menos 11, cierro paréntesis para lo de abajo, dividido 0,04. Mi saldo en ese momento, mi saldo en el momento 4 es de 7.879,26 pesos. Saldo que me permitirá, según lo que se me ocurra hacer a mí, cancelar la deuda, si fuera el caso quiero cancelar la deuda, me permitirá refinanciar, si fuera mi intención, si de repente me da la gana de refinanciar, lo hago. Che, ahora quiero pagar en 80 cuotas. Bueno, casás esta deuda y haz lo que quieras. Quiero pagar la mitad y financiar el resto. Nadie te lo impide. Lo único que hay que hacer es leer bien el ejercicio. ¿Se entiende, gente? Mis 13 variantes. Entonces acá, lo importante con esto es que ustedes vayan leyendo cada cosa. Y el caso muy clásico de lo que es la refinanciación de ejercicios es simplemente poner en el momento correspondiente, che, ¿sabes qué? Necesito un saldo. Haces el saldo en ese momento y lo que sigue para adelante es cuestión de lo que ustedes quieran hacer del ejercicio, ¿sí? Y van a encontrar muchos ejemplos de esto. De hecho, vamos a jugar bastante con resoluciones de ejercicios. Seguramente Ricardo, no sé si lo tengo Ricardo por ahí todavía, vamos a ver el tema de hacer ejercicios, por ejemplo, mandarles ejercicios resueltos para que vean cómo aparecen los ejercicios, ¿sí? Yo tengo una guía de ejercicios resueltos de rentas, en realidad tengo de todas las unidades, pero que en un tema tan molesto como este, de ir y venir y jugar y esas cuestiones, necesitamos por ahí ver casos, ¿sí? Olvídate, Nahuel, esto, te voy a poner un me gusta a tu frase porque te lo ganaste, pero lo importante que es arrancar a hacer ejercicios. Digo, Ricardo, lo que te iba a decir es, viste las guías que yo te pasé resueltas, por ahí este es un gran momento para después cargarles alguna de esas, sobre todo la de rentas, que es un tema molesto, y bueno, sé que no es la resuelta de la guía habitual que tenemos, pero son ejercicios que juegan y encima son, creo que son 40 ejercicios de rentas, así que por ahí después le pegamos una actualizada. Más allá que vamos a ir haciendo ejercicios de otras características. Ahora vamos a agregar un segundo tipo de rentas para hoy, para ahora, que no es valor final, sino lo que vamos a hacer es hacer un valor actual con una pequeña modificación, que es un valor actual adelantado. Justamente para adelantar la clase, pues si no se nos va a atrasar. Entonces tenemos valor actual, pero adelantado, al cual no me voy a asesinar haciendo la explicación porque van a ver que no va a ser tan importante encarar ese tema. No, fíjate una cosa, está buena la pregunta y bueno, a medida que van surgiendo las preguntas las hago. Es en este saldo, ¿sí? Es, yo pagué las primeras 4 cuotas, entonces saldo en 4 es paga la cuota 4, ¿ves? Está buena la pregunta, pero fíjate que está. Mi saldo en 4 es pagada la cuota 4. No es saldo al momento de pagar la cuota sin pagarla. Entonces, el hecho de leer el ejercicio es paga la cuota 4. Entonces, por eso, en el enunciado ahí, le chanté la cuota 4 paga y que arranco de las 5 en adelante. Y vamos a contar con los deditos, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, me da 11 pagos. Por eso dije que de los 15 que tenía, 4 pagué, me quedan 11 pagos. ¿Sí, Carla? A ver, yo siempre tengo un tema con las preguntas.
las preguntas de unos son las dudas de otros que simplemente no se las cuestionaron hasta ahora. Así que traten de ir preguntando eso, que es muy importante, ¿sí? Ahora, vamos a decir lo siguiente. Pero esa hoja es diabólica, olvídate, te va a confundir la vida. Por eso después les mando las hojas, así si quieren chequear algo van a ver que no van a tener problemas. Quizás esa es la parte que está buena, pero que yo termino la clase y trato de cargar en la hoja. Bueno, en la carga de hoja podrán corregir si les falta alguna cuestión. Ahora, vamos a algo. Yo digo que los pagos son ahora adelantados. Y ese pago adelantado a mí me va a marcar lo siguiente. Es que en realidad yo ya no hago este tema de esperar al próximo mes. La hora, estamos en pañales todavía, ¿no? Ahora terminamos con esto y lo matamos, ¿sí? Yo tengo mi valor actual, que está a hoy, pero resulta ser que el primer pago ya lo hago en el momento cero. Obviamente, mi pago enésimo, yo voy a tener en cuenta que voy a tener n pagos. ¿Cuándo hago el pago número n? En realidad lo hago en n-1. ¿Y esto por qué? Si yo tengo 15 pagos y arranco en 0, bueno, mi último pago lo terminaré en 14, no en 15. ¿Sí? Eso hace una diferencia de un periodo menos respecto del cálculo anterior. Y vamos a ver que esta explicación la van a poder seguir seguramente en el libro, pero yo lo voy a hacer en su versión más diminuta. Es que el hecho de que todos los pagos estén un periodo antes, antes se pagaba en 1, ahora se paga en 0, hace que todos los pagos se vean corridos. Y fíjense la explicación anterior, yo cuando les expliqué recién valor actual, dije que el primer pago había que actualizarlo. Claro, estaba en 1. Este pago ya no habría que actualizarlo. Y el pago en 2 se actualizaría en un solo periodo. O sea que toda la explicación haría que este 1 más i, que yo había sacado como factor común, no exista más. Y como yo tengo que compensar un periodo de actualización que no existe, decimos que un valor actual adelantado es igual a un valor actual vencido por 1 más i. Yo lo que hago es actualizarle ese periodo de actualización de más. Es por eso que cuando hablamos de valor actual adelantado, decimos que es un valor actual que es cuota por 1 menos 1 más i a la menos n sobre i, la misma fórmula, con el único agregado que al final, ¿qué hago? Multiplicarlo por 1 más i. De hecho, yo les dije hace un rato este tema de que la fórmula suele tener un nombre para el libro. A todo este término lo llama A 0NI. Nosotros sabíamos que esta A significaba de valor actual. Es el término, el factor de actualización para un valor actual. ¿Y qué significa el 0? El 0 significa justamente adelantado. Obviamente la N quiere decir que es temporario y la I quiere decir que es vencido. Perdón, la N quiere decir que es temporario y la I quiere decir la periodicidad que tiene el pago de cuotas. Entonces, si yo pago cuotas mensuales y la N son meses, la I van a ser meses. Entonces, para que el ejercicio nos complete bien y nos permita compararlo contra lo que hicimos recién, vamos a hacer una pregunta D, muy cortita, que dice lo siguiente. Esperen que en la metodología va a ser que decimos, punto D, ¿qué hubiera pasado
que hubiera pasado si los pagos se arrancaban adelantados. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que voy a hacer el mismo ejercicio. Debo en el momento 0 10.000 pesos. Esos 10.000 pesos los arranco a pagar. Hoy tengo mi primer cuota, la cuota 1, momento 1, la cuota 2, momento 14, la cuota 15, ¿sí? O sea, lo único que hice fue agregarle el número de cuota, no porque sean distintas, sino para que vean que las cuotas están corridas, ¿sí? O sea, ya no es la pago en el mismo momento que estoy trabajando. Lo hago para que uno vea dónde es que finalmente está ese pago. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, evidentemente, cuando yo miro esto, lo que digo es lo siguiente. Mis cuotas van a estar antes. Entonces hago la cuenta. Mi valor actual es igual a cuota por 1 menos 1 más i a la menos n sobre i por 1 más i. Entonces fíjense, como mi incógnita, igual que fue en el primer caso, vuelve a ser la cuota, y mal que mal dijimos que todo esto tenía que ir junto, ¿sí? Para que no se me desarme el sistema. ¿Qué voy a decir? Bueno, evidentemente la cuota es valor actual por i, siempre la i que está dividiendo pasa multiplicando, sobre, y acá esta incorporación del 1 más i hay que tenerla mucho cuidado al momento de aplicarla. Entonces, ¿qué queda? Sobre 1 menos 1 más i a la menos n, y todo eso, con el 1 menos también, por 1 más i. ¿Sí? Hacemos la cuenta. 10.000 por 0,04, que era la tasa que habíamos aplicado, sobre 1 menos 1,04 a la menos 15, que era la cantidad de cuotas, momento 14, pero cuota 15. ¿Sí? Recuerden que la cantidad de cuotas es lo que me importa a mí. Y todo eso, y por eso digo, ojo con los paréntesis, por 1,04. Esto me va a obligar en la calculadora principalmente a poner un paréntesis más para todo abajo. ¿Sí? Entonces fíjense, les muestro cómo hago la cuenta y van a ver que tengo que abrir un doble paréntesis ahí porque si no la arruino. ¿Esto qué digo? No, estoy usando, no una sola cuota, estoy usando el mismo enunciado, lo digo, si los pagos se hubieran encarado adelantados, o sea, arrancado, es el mismo ejercicio del enunciado que venimos trabajando, pero, ¿sí? Vamos a ponerlo acá, lo vamos a aclarar, según datos del ejercicio. ¿Cuáles son los datos del ejercicio? Valor actual, 10.000, tasa 4%, y obviamente la N, que eran 15 pagos. ¿Sí? O sea, lo que no hice fue modificar los datos principales del ejercicio. Lo único que cambié es que ahora los pagos son adelantados. Y mostrarte qué significa eso al momento de hacer las cuentas. 10.000 por 0,04 dividido, y fíjense, voy a poner un par de paréntesis. Uno por el rojo, uno por lo del medio, 1 menos 1,04 a la paréntesis por lo de arriba, menos 15. Cierro este paréntesis y cierro este por 1,04 y cierro. Mi cuota da 864,81. ¿Y por qué 864,61? Con 81 digo. Porque en síntesis me está saliendo más barato arrancar adelantado. Y es obvio. Porque el adelantado, un adelantado, en realidad siempre
Al arrancar antes pago menos intereses. La pregunta es, si yo voy a pedir plata, ¿me conviene pagar adelantado? ¿Me conviene pedir menos plata? Porque si lo que me está faltando es liquidez. Entonces yo lo que hago es usar el formato de préstamos adelantados, donde lo que compro no es dinero, por ahí compro la calculadora. Digo, en su gran mayoría deben ser todos jóvenes. Lo cierto es que ustedes como jóvenes, va a ser raro acordarse, había un local que estaba en el Centro Moreno, en Libertador y Mitre, estoy hablando hace 30 y pico de años atrás, que decía retire con. ¿Sí? Entonces ese retire con, ¿qué era? Vos pagabas la primera cuota, retirabas con 5 pesos, te permitía, ese es mi teléfono volando, y te permitía retirar el producto. ¿Qué quiere decir? Vos lo que mostrás es capacidad de pago. O sea, arranco a pagar. Lo que tiene un pago adelantado, como es ese pago en ceros, que no paga intereses. Si Daniela se queja, Ricardo, multa a la Daniela por decir obscenidades. Casi 30. La Pemex. Lo que tenés que tener en cuenta ahí es que el retire con es para más retirar un bien, no un plata. Como dice Lucas, me dan menos plata. Sí, está bien. Pero si vos la plata que te dan la vas a entregar, mucho sentido no tiene. O sea, pedís menos plata. O sea, porque si vos pedís plata es porque te falta, no porque la vas a ir a pagar ahora. Entonces, los ejemplos de adelantados suelen ser bien aplicables para bienes. Voy a comprar una cosa, entonces lo que hago es, bueno, me voy a llevar a la calculadora, te pago adelantar la primera cuota. Pero ese pago adelantado es como pagar contado. Entonces, ¿por qué antes pagaba 8,99,41 y ahora pago 8,64,81? Bueno, si pago antes, bajan mis intereses. De hecho, bajan intereses de todo. Y siempre que pagué antes voy a pagar menos intereses. ¿Sí? La pregunta es si lo puedo hacer. Porque si yo voy a financiar la calculadora es porque no tengo la plata. Por ahí cuando pido 12 cuotas digo, che, ¿me las cobras cuándo? Mes que viene. Joya. No me preocupo ahora. Entonces, ¿qué hay que leer de esto? Normalmente un préstamo siempre va a ser vencido. Normalmente un préstamo siempre va a ser, che, pago para adelante porque me falta plata. Ahora, vamos a ver después, cuando veamos valores finales, que los ahorros suelen ser adelantados. Bueno, pues si estoy ahorrando, quiero que todas mis cuotas ganen intereses. Entonces eso va a ser parte de los trucos que van a tener que ir aprendiendo. Ahora, primera clase de rentas. ¿Sí? ¿Qué nos vamos? La fórmula de rentas propiamente. Vamos a usar la fórmula de intereses. ¿Sí? Y les va a quedar también la fórmula de cuotas. Lo estuvimos viendo. Insisto, no es que uno usa la fórmula de cuotas despejada. Usen la primera fórmula y en base a eso trabajen. Nos quedaría como fórmula distinta o algo para aplicar, sería la fórmula de cantidad de cuotas, o sea, despejar n. Y si seguramente nos podemos a trabajar en el sistema de, o sea, lo que van a ver en el libro de Clara Esperanza, van a ver ejercicios donde despejo cuota, donde despejo valor actual, donde hago los intereses totales, ¿sí? Quizá lo que menos me interesa ahí es una parte donde hace un cuadro de marcha, mostrando cómo son las cuotas. Eso lo vamos a ver recién en préstamos. No es tan importante, pero no importa. ¿Sí? Después les hace despejar una cuota en la página 80 y pico, 92. Hace un ejercicio donde pregunta n, muy vaga la fórmula, no despeja n. Después lo despeja más arriba y no lo vi. Y obviamente después empieza a jugar, por ejemplo, con adelantado y vencido. De hecho, demuestra claramente que un adelantado es un vencido por norma sí. Así que eso hasta la página 94 lo van a poder trabajar. Entonces, hoy trabajamos con el primer avance de rentas de valor actual. Lo próximo que vamos a hacer es trabajar con valor final, al cual quiero que lleguen ya leídos, con los primeros ejercicios. Es claro, pero para la clase del lunes, ¿sí? Cuando la vean con Ricardo,
no tengan más dudas de lo anterior. Ricardo, los ejercicios de intereses y demás terminaron todo, ya se pusieron al día con tasas reales y demás. Obviamente si quedan dudas después me van a poder preguntar también a mí y a Ricardo, pero digo, tratemos de ya empezar con la lectura de rentas, ¿sí? Así le empezamos a avanzar. Si puedo, voy a tratar de ver por ahí si avanzo también con algo de valor final en algún momento de lo que me queda de la semana. Así después le pueden meter práctica a todo lo que quieran. ¿Sí? Fantástico, Ricardo. Bueno, gente, salvo preguntas, no sé si tienen algo más. Obviamente por ahora lo más importante es que relean esto que estuvimos viendo, del 87 al 94 tienen un poco la teoría de esto, y vayan viendo también ejercicios. Respecto a ejercicios combinados, ¿sí? Hay una parte muy importante en los ejercicios combinados. Por ejemplo, dentro de rentas vamos a tener ejercicios con tasas, ¿sí? Obviamente si Ricardo les va a mandar ejercicios para practicar, practiquen más, está buenísimo, pero digo, tengan en cuenta que tasas va en todos lados, ¿sí? O que ejercicios donde uno venía haciendo un interés compuesto, che, ¿cuál fue el rendimiento real? Y con la I y la inflación quiero sacar R. Eso es ser jugar con lo combinado. Así que me parece bien que practiquen eso. ¿Estamos? Para los que lo vean grabado o lo hayan visto grabado, recuerden que este va a ser un gran repositorio de lo que es rentas, ¿sí? Del hecho que ustedes tomen la clase del 14 de mayo, ¿sí? Como la clase donde rentas tiene su primer gran avance, ¿sí? Cierro video, les cargo las fotos y salvo alguna duda más, los saludo por esta noche. ¿Sí? ¿Duda, gente? Ricardo, gracias por la compañía. Está bueno que por ahí tengamos un rato y coordinemos ahí, así también vos ves cómo lo trabajamos con los chicos. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima clase.